Listo. Como les decía, la idea es compartir con ustedes los poquitos conocimientos que tengo con el fin, pues, de que ustedes se acerquen cada vez más a la actividad del mando, al ejercicio del mando desde el grado de subintendentes, que ingresen a la suboficialidad. Eso es algo muy bonito que nos puede suceder, es algo muy bonito que le puede suceder a cada uno de ustedes, pero es algo que no va a llegar así como por suerte. Así que hay que esforzarse mucho, hay que estudiar bastante, hay que prepararse muchísimo para lograr llegar a ese grado, para lograr ese sueño, cumplir ese sueño que todos tenemos. Listo. Como les decía, la actividad de hoy consiste en un resumen de la Constitución Política de Colombia. Vamos a ver un poquitico de cada uno de esos subtemas que nos dice que estudiemos la Directiva Administrativa Transitoria 014. Muchachos, por favor, mantengamos los micrófonos apagados, porque si no toca silenciarlos a todos, y pues la idea no es esa. Listo. Javier, le agradecemos que tenga el micrófono apagado, muchas gracias. Listo, muchachos, entonces, como les decía, la Directiva Administrativa Transitoria de 014, que es la que nos dice qué es lo que hay que estudiar, nos dice que de el primer tema de conocimientos policiales, que es la Constitución, tenemos que estudiar los principios fundamentales, los derechos fundamentales, derechos sociales, económicos y culturales, derechos colectivos y del ambiente, los deberes, mecanismos de participación, artículo 103, mecanismos de protección, los artículos 15, 30, 87, 88, no, 87, 88, 89, los estados de excepción de la fuerza pública y los entes de control. Eso es lo que vamos a ver hoy, como les digo, de una manera muy resumida. ¿Por qué lo vamos a hacer de una manera muy resumida? Porque si lo hacemos paso a paso, como lo hicimos en el curso, como lo estamos haciendo en el curso, nos demoramos más o menos 8 días. Pues teniendo clases como de una hora larguita. La idea es ver hoy un poco de estos temas, más o menos en una hora y media que va a durar esta actividad. ¿Eso de qué depende? Pues depende, muchachos, de que ustedes mantengan el micrófono apagado. Es muy importante que mantengan el micrófono apagado para que nos pueda eh, rendir, para que podamos ir avanzando. ¿Listo? Entonces, les pido el favor que lo mantengan apagado. Bien, aquí está lo que nos dice la Directiva Administrativa Transitoria que tenemos que estudiar. Esto es como una línea de tiempo y es lo que vamos a ir viendo paso a paso. Entonces, empezamos desde los principios fundamentales y llegaremos hasta los entes de control. Pero si ustedes se dan cuenta en esa línea de tiempo, al principio hay una flechita que no tiene nada, ¿cierto? ¿Sí la están viendo? Esa flechita no tiene nada. ¿Por qué? Porque se les olvidó o por alguna razón no han colocado ahí algo que es muy importante que veamos antes de empezar a ver la Constitución. ¿Y qué es ese algo que tenemos que ver antes? Preámbulo. El preámbulo, sí, señor. Es importantísimo que antes de empezar a ver la Constitución empecemos a ver o veamos qué es el preámbulo y por qué. Porque el preámbulo, a ver, si empezamos a hablar de la Constitución, es como si empezáramos a comer un arroz sin sal. O sea, no vamos a encontrarle sabor a esa vaina. Entonces, es importante que veamos qué es el preámbulo. Listo, muchachos, importantísimo que veamos qué es el preámbulo. Bueno, tal vez algunos de ustedes han visto mis videos en YouTube, en el canal Subintendentes 2022. Entonces, esa es otra de las razones por las cuales pues no vamos a hacer mucha profundización en, en estos temas. ¿Listo? Importante que ustedes tengan muy claro cuál es su objetivo, cuál es el objetivo que tienen ustedes
¿Y qué piensan sacar hoy de esta clase? ¿Qué piensan sacar hoy de esta clase? Esta clase que es gratis, esta clase que no tiene ningún otra razón que compartir con ustedes y darles un poquitico de conocimiento, un poquitico de apoyo para que ustedes puedan llegar a ser subintendentes. Bueno, a ver si avanzamos. Importante empezar sabiendo lo que nos dice el preámbulo o cómo está dividida primera. ¿Qué es la Constitución? La Constitución, como todos sabemos, es la carta magna de nuestro país. Es decir, que es la ley de leyes de Colombia. No hay ninguna otra ley en Colombia que esté por encima de nuestra Constitución. No hay ninguna otra ley en Colombia que esté por encima de la Constitución. La Constitución es lo máximo en leyes en nuestro país. Y vamos a ver cómo está dividida esa Constitución. Entonces, ahí ustedes se dan cuenta que está dividida por un preámbulo, 13 títulos, unos capítulos, cada título tiene unos capítulos, cada capítulo tiene unos artículos. En total son 380 artículos constitucionales y 65 artículos transitorios, lo que nos presenta la Constitución política, ¿vale? Entonces, ¿de qué se trata o para qué es la Constitución? ¿Para qué se inventaron esa Constitución? ¿O cuál es el objetivo de la Constitución? El objetivo de la Constitución es velar por la organización política del país y dar un conocimiento de los deberes, de los derechos de todos los ciudadanos. Normalmente nosotros como ciudadanos, normalmente nosotros como ciudadanos alardeamos mucho de nuestros derechos, ¿cierto? Siempre decimos, es que yo tengo derecho a y es que ese es mi derecho, pero también tenemos unos deberes muy importantes que no los podemos dejar atrás. Y también vamos a ver un poquitico de ello en esto. Bueno, empecemos con qué es el preámbulo. ¿Qué es el preámbulo, muchachos? El preámbulo siempre es el que antecede toda la parte normativa, en este caso, pues la parte normativa de la Constitución. Es donde nos dice quiénes participaron en la elaboración de la Constitución, que se supone que es el pueblo colombiano el que participó en la elaboración o en la construcción de la Constitución. Y es por eso que en el inicio del preámbulo dice que el pueblo colombiano, en ejercicio de su poder soberano, representado por la Asamblea Nacional Constituyente. Entonces veamos que nos hablan de que el pueblo colombiano fue representado por la Asamblea Nacional Constituyente para esta constitución. Y dice que se hace esta constitución y dice la constitución que la constitución está hecha para garantizar a los colombianos la vida, la convivencia, el trabajo y otros elementos que son de mucho valor para los ciudadanos, pues dentro de un marco jurídico. Entonces, es clave tener en cuenta el preámbulo. Ahí es donde nos dicen qué es la constitución, para qué está hecha, quiénes la conforman, quiénes la hicieron. Y ahí es donde inicia la Constitución, es decir, que este preámbulo nos hace como una pequeña introducción a lo que nos vamos a encontrar en la Constitución. Aquí en el preámbulo, eh, como que nos empezamos a alistar a qué es lo que nos vamos a encontrar en la Constitución de aquí en adelante. Entonces empezamos ahora con el título primero. El título primero que es el que nos habla de los derechos fundamentales. Estos derechos fundamentales son importantísimos. ¿Qué son los derechos fundamentales? Perdón, los principios fundamentales, perdón. Principios fundamentales, principios fundamentales. Estos principios fundamentales son importantísimos porque estos principios fundamentales son los que establecen los patrones, los que establecen la filosofía, la esencia. Estos principios fundamentales son como la base de la Constitución y todo lo que venga de aquí en adelante dentro de estos principios fundamentales tiene que estar ceñido, perdón, todo lo que venga en adelante dentro de la Constitución tiene que estar ceñido a estos principios fundamentales. ¿Y qué encontramos dentro de los principios fundamentales? Encontramos
Nos dicen, ¿qué es Colombia? Entonces empezamos a ver qué es Colombia y encontramos que Colombia es un estado social de derecho. Colombia es un estado social de derecho. Permítame, yo achico aquí un poquito esta pantalla para poder ver bien lo que les estoy mostrando. Listo. Eh, que Colombia sea un estado social de derecho quiere decir que la organización político-administrativa de la nación tiene como objetivo fundamental servir a la sociedad y pues le debe servir a la sociedad, le debe servir a la comunidad de acuerdo con esta constitución. Entonces, eso es lo que quiere decir que Colombia sea un Estado social de derecho, que la organización político-administrativa tiene un objetivo importante, un objetivo fundamental, que es servir a la sociedad y le debe servir de acuerdo con la constitución. ¿Qué más nos dice lo de los principios fundamentales? Dice que Colombia es una república unitaria. ¿Qué quiere decir que sea una república unitaria? Esto quiere decir que tenemos una unidad político-administrativa que acoge todo el país. Una república unitaria quiere decir que tenemos una unidad político-administrativa que acoge todo el país, desde arriba, desde La Guajira, hasta abajo, hasta el Amazonas, desde Nariño hasta el Bichada, todo el país. ¿Listo? ¿Qué más nos dice? Que Colombia es descentralizada. ¿Qué quiere decir que es descentralizada? Quiere decir que está dividida en departamentos y municipios y cada uno de ellos tiene una autonomía en sus entidades territoriales. Es decir, que cada uno de esos puede regular unas normas específicas para su territorio. Entonces veamos cómo aquí hay dos cosas bien importantes. Primero, que Colombia es una república unitaria. Quiere decir que tiene una unidad político-administrativa que acoge todo el país, pero también es descentralizada. Quiere decir que tiene autonomía en sus territorios, en los departamentos y en los municipios. Tienen autonomía también para regular algunas normas. ¿Listo? Luego nos dice que es democrática. ¿Qué quiere decir que es democrática? Quiere decir que el centro del poder está en el pueblo. El centro del poder está en el pueblo. Por lo general, nosotros, sobre todo aquí en Colombia, no sé, parece que el poder lo tuvieran los, los altos gobernadores, ¿no? Los gobernantes, el presidente, los congresistas. No, el centro de poder dentro de una nación democrática, un Estado democrático como es Colombia, está en el pueblo. ¿Qué más nos dice? Nos dice que Colombia es participativa. Quiere decir que todos los colombianos pueden y deben participar en la transformación de la nación. Y para eso, pues, nos dan unos mecanismos de participación que vamos a ver un poquito de ellos más adelante. ¿Qué más nos dice? Que Colombia es pluralista, pluralista. Y esto quiere decir que hay una gran diversidad cultural y que se reconoce y que se respeta. Entonces, es por eso que encontramos tantas comunidades indígenas, bueno, eso es porque ahí es donde se representa la gran diversidad cultural que tiene Colombia. Esa diversidad cultural es reconocida por el Estado, es reconocida por la Constitución y se tiene que respetar por parte de todos nosotros, todos los ciudadanos tenemos que eh, perdón, respetar esa diversidad. Bueno, ¿de qué más nos hablan los principios fundamentales? Nos habla de los fines esenciales del Estado, nos habla de la soberanía, nos dice que la Constitución es una norma de normas, que hay unos derechos inalienables, nos dice algo muy importante y es que todos tenemos una responsabilidad cuando faltamos a las normas de Colombia, tenemos una responsabilidad. Y nos dicen que los particulares solamente van a tener una responsabilidad por acción, mientras que los funcionarios públicos, ya sabemos, ¿cierto?, que van a tener una responsabilidad por acción, por omisión y por extralimitación. Entonces, debemos como policías tener muchísimo cuidado en esa parte, muchachos, de la omisión y de la extralimitación.
porque eso es algo que nos echan encima cuando nos convertimos en policías. Entonces, mucho cuidado con eso. También nos hablan los principios fundamentales sobre la diversidad étnica. Entonces, sabemos que en Colombia hay muchas etnias, diferentes etnias. ¿Listo? Hacia grandes rasgos, eso es lo que nos dice el, los principios fundamentales, van desde los artículos del 1 al 10, y ahí nos hablan sobre las riquezas culturales y naturales de la nación, nos hablan un poco sobre las relaciones exteriores y nos hablan un poco sobre el idioma de Colombia. Por lo general nosotros tenemos la creencia que el idioma oficial de Colombia es el español, pero resulta que el idioma oficial de Colombia, de acuerdo con la Constitución, es el castellano, es el castellano. El castellano es muy similar al español, pero proviene de una región española que se llama Castilla. De allá fue donde trajeron el idioma que nosotros hablamos hoy en día. Pero pues obviamente con el paso de los años y con toda la cuestión eh, de todo lo que va pasando en el transcurrir del tiempo y de la sociedad y de la cultura, pues se ha ido adaptando cada vez más un poco al español. Pero el idioma oficial de Colombia es el castellano. ¿Listo? Bueno, eso con respecto, muchachos, a los principios fundamentales. Ahora vamos a pasar al título segundo de la Constitución, que nos habla de los derechos, las garantías y los deberes. Y en el capítulo primero nos habla de los derechos fundamentales. ¿Qué son los derechos fundamentales? Los derechos fundamentales son derechos especiales que nacen con la condición humana, es decir, que usted solamente porque nació, porque es un ser humano, ya tiene esos derechos, ya tiene esos derechos fundamentales. Los derechos fundamentales son unos derechos inviolables. Esos derechos son inviolables y existen para garantizar la dignidad de las personas. Estos derechos fundamentales lo que hacen es que buscan reconocer la esencia de las personas para que se puedan desarrollar como seres humanos. Busca que nosotros como seres humanos nos podamos desarrollar. Esos son los derechos fundamentales. Según los grandes constitucionalistas, los derechos fundamentales se pueden dividir en cuatro partes. Ya sabemos que los derechos fundamentales van desde el artículo número 11 hasta el artículo número 41, pero eh, estos se pueden subclasificar de una manera muy particular y vamos a empezar a ver. Entonces, lo primero que podemos encontrar son los derechos fundamentales individuales que van desde el artículo 11 hasta el artículo 27. Esos derechos fundamentales individuales hacen referencia a aquellos derechos propios de cada persona como un individuo. O sea, esos derechos son míos, míos. Como individuo que soy, puedo hacer uso de esos derechos fundamentales. Entre esos derechos fundamentales individuales encontramos, por ejemplo, el derecho a la vida, el derecho a la igualdad, el derecho a la intimidad, el derecho a la honra, el derecho a la paz. Y bueno, hasta ahí los derechos fundamentales individuales. Acordémonos que los derechos fundamentales como tal, el total de los derechos fundamentales van desde el 11 hasta el 41, artículo 11 hasta el artículo 41, pero que los podemos subclasificar en cuatro partes. Que la primera parte son los derechos fundamentales individuales, que son los derechos propios de cada persona como un individuo. Ahora vamos a ver los derechos fundamentales procesales. Los derechos fundamentales procesales van desde el 28 hasta el 36, desde el artículo 28 hasta el artículo 36. Estos derechos fundamentales procesales establecen los límites que tiene el Estado y busca evitar el abuso del Estado ante sus ciudadanos. Entonces, eso es lo que busca estos derechos fundamentales, que el Estado no abuse de los ciudadanos. Entre esos derechos tan importantes encontramos, por ejemplo, el derecho a la libertad, el derecho al debido proceso, el derecho a no declarar en contra de sí mismo, si se acuerdan de eso,
Esos son algunos de los derechos fundamentales procesales, importantísimos. Van desde el 28 hasta el 36. Luego encontramos, bueno, acordémonos que cuando se habla de no declarar en contra de sí mismo, también se puede hablar de que tampoco estamos obligados a declarar en contra de su cónyuge, ni de parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil. Eso es bien importante en esa parte de estos derechos fundamentales. Luego encontramos los derechos fundamentales de reunión y asociación. Los derechos fundamentales de reunión y asociación van desde el artículo 37 hasta el artículo 39. Como su nombre lo indica, pues hacen referencia a aquellos derechos que tenemos a manifestarnos. Entre esos encontramos pues el derecho a manifestarse, el derecho a la libre asociación, el derecho a crear sindicatos. Esos son los derechos de reunión y asociación. Y por último, encontramos los derechos fundamentales políticos, que son el artículo 40 y el artículo 41. Estos derechos fundamentales políticos son los que nos dicen cómo los ciudadanos pueden participar en la política del país. Y entre esos derechos fundamentales políticos encontramos, por ejemplo, eh, el que tiene que ver con la conformación de los partidos políticos y otro que es muy importante, que es el estudio de la constitución política en los colegios y la instrucción cívica, que es un derecho pues que ya no se ve tanto como antes, sobre todo el de la instrucción cívica, ya no se ve tanto como antes. Pienso yo que hoy en día le hace falta mucho de civismo a los estudiantes y es por eso que se ve pues tanta gente eh, pues como en la calle haciendo cosas indebidas, ¿no? Por ejemplo, antes los jóvenes saludaban a los adultos, hoy en día ya ni saludan. Y eso también lo vemos en la policía. Hoy en día los patrulleros nuevos ya ni siquiera saludan a los superiores ni a los más antiguos. Entonces, es una cosa también de cultura y que ustedes como policías ya antiguos, unos más que otros, están en el deber de empezar a encauzar como la disciplina, llamándole la atención a aquellos policías que no están saludando, que es como lo más importante y hace parte de una instrucción cívica. Listo, muchachos. Entonces, estos son los derechos fundamentales, también conocidos como derechos de primera generación, también conocidos como los derechos de primera generación, derechos fundamentales. Recorderis entonces, derechos fundamentales van desde el artículo número 1 hasta el artículo número 41. Se pueden subclasificar en 4. Los individuales que van del 11 al 27, los procesales que van del 28 al 36, los de reunión y asociación que van del 37 al 39 y los políticos que son el 40 y el 41. Listo. Y aquí acabamos con el tema de los derechos fundamentales. Ahora vamos a pasar derechos fundamentales o derechos de primera generación. Ahora vamos a pasar aquí al capítulo segundo a ver los derechos sociales, económicos y culturales. Estos derechos sociales, económicos y culturales también son conocidos como derechos de segunda generación. Derechos de segunda generación van desde el artículo número 42 hasta el artículo número 77, desde el 42 hasta el 77. ¿Listo? Estos derechos, como les digo, conocidos como de segunda generación. Entonces, resumen rápido. Derechos de primera generación, ¿cuáles serían? Los derechos fundamentales. Y los derechos de segunda generación, los derechos sociales, económicos y culturales. Y pues aquí vamos a encontrar, como su nombre lo indica, esos derechos que tenemos los ciudadanos y que tienen que ver con la sociedad, con la economía o con la cultura del país. Aquí tenemos cómo van organizados esos derechos. Los derechos sociales van desde el artículo 42 hasta el artículo 52. Los derechos económicos van desde el artículo 53 hasta el artículo 66.
Y los derechos culturales van desde el artículo 67 hasta el artículo 77. Esos son los derechos sociales, económicos y culturales. ¿Qué encontramos en los derechos sociales? En los derechos sociales tenemos unos derechos tan importantísimos como son, por ejemplo, el derecho a la familia. Acordemos que la familia es el núcleo fundamental de la sociedad, por eso es tan importante. Encontramos también el derecho a la igualdad en lo que tiene que ver con el hombre y la mujer. Acordémonos también que antes en nuestra sociedad o en muchas de las sociedades del mundo, el hombre tenía como más derechos que las mujeres. Aquí ya no, ahora todos somos iguales. Entonces aquí se habla del derecho a la igualdad en cuanto al hombre y la mujer. Hablamos también el derecho a la seguridad social, el derecho a la vivienda digna y entre otros encontramos unos derechos muy importantes, importantísimos, que son los derechos fundamentales de los niños, que como podemos ver, aparte de los derechos fundamentales normales, los que encontramos en los artículos desde el 11 al 41, aquí también en esta parte de la Constitución se habla de unos derechos fundamentales eh, de los niños. Y pues obviamente los niños tienen esos derechos fundamentales normales, tienen los derechos fundamentales de los niños que están aquí en el artículo 44. Entonces es importante tener en cuenta eso, muchachos. El artículo 44 es el que nos habla sobre los derechos fundamentales de los niños. Luego encontramos los derechos económicos. Estos derechos económicos son los que tienen que ver, pues obviamente, con la actividad económica o con lo que puede afectar o puede mejorar la economía de la sociedad y de las personas. Entre estos derechos económicos eh, encontramos derechos como el derecho a la negociación colectiva, como el derecho a la huelga, como el derecho a la propiedad intelectual, el derecho a la propiedad privada, entre otros. Entonces, esos son algunos de los derechos económicos importantísimos aquí. Por ejemplo, el derecho a la propiedad intelectual. También hay que hacer una aclaración con el derecho a la huelga. Todos tenemos el derecho a la huelga, todos los ciudadanos tienen derecho a la huelga o a manifestarse, pero sin afectar los derechos de los demás. No pueden estar afectando los derechos de las demás personas. Usted puede manifestarse cuando quiera, pero acuérdese que sus derechos van hasta donde empiezan los derechos de las otras personas. Después encontramos los derechos culturales. Los derechos culturales. Esos derechos culturales, pues aquí encontramos unos derechos bien importantes también. Derechos como cuáles, como el derecho a la educación, como el derecho a acceder a documentos públicos, que de eso hay un tema, que hay una ley que tenemos que estudiar también eh, para el concurso. Si no estoy mal, es la 1712. No estoy seguro, pero creo que la 1712, que es la que regula este derecho a acceder a la información, a los documentos públicos. También encontramos aquí el derecho a la actividad periodística, el derecho al espectro electromagnético, entre otros. Esos son los derechos culturales, algunos de los derechos culturales, y son importantes, son muy importantes. Listo. Entonces, hasta ahí hemos visto eh, un poco de los derechos. Ya vimos los derechos de primera generación, vimos los derechos de segunda generación. Bueno, ahora sí quiero que hablen, muchachos. ¿Quién nos quiere contar así de manera rápida por qué quieren ascender? Alguien que nos diga por qué quiere ascender, por qué quiere pasar ese concurso. Buenas noches, mi cabo. Buenas noches, Eliezer, siga. Sí, pues mi cabo, yo me metí al curso, yo soy con usted. Muy bueno el curso. Se orienta uno mucho, sienta uno unas bases muy importantes, porque aparte uno de leer, hay mucha aclaración en los videos, es muy importante. Y mi objetivo
principal de ascender es por una, primero por una satisfacción. La verdad que tengo esa deuda conmigo mismo y ese es, lograr eso es una satisfacción personal, ¿ya? Y la verdad, el otro año me sentí muy frustrado no haberlo logrado. Entonces, como yo quiero lograrlo y quiero alcanzar ese objetivo, por eso este año voy a dar lo más que di el otro año. El otro año me fue muy bien, gracias a Dios, pues ahí hubo lo de la antigüedad, pero pues toca ir por el primer puesto, mi cabo, como usted dice, porque la competencia ahorita está más compleja por los antiguos, yo soy 2010, entonces toca meterla, pero esa es mi satisfacción. Y pues de ahí ya se viene lo familiar y lo económico, que es muy importante también, mi cabo. Gracias. Listo, Eliezer, muchas gracias. Importante algo que dijo Eliezer. Muchachos, muchos de ustedes todavía están con la mentalidad de que van a estudiar y si pasan 5.000, pues así usted quede con el puesto 4.999. No importa, lo que necesito es un cupo, dicen. Muchachos, esa mentalidad, por favor, sáquenla de su cabeza. Esos pensamientos no pueden estar en usted. ¿Por qué? Porque esos pensamientos son limitantes. Esos pensamientos son unos pensamientos muy mediocres. Nosotros no nos podemos quedar con que, ay, ojalá pase. Si paso con el 4.999, pues bien. No, muchachos, no, no, no. Si usted piensa que, ay, así sea un cupito, lo importante es pasar, yo le aseguro que no va a pasar. Le aseguro que no va a pasar. Para que usted pase, tiene que prepararse tanto como para que logre el primer puesto. Y yo les quiero preguntar a ustedes hoy, ¿será que ustedes sí se están preparando como para quedar en el primer puesto de ese concurso? Seguramente no. Seguramente algunos pocos sí estarán estudiando muchísimo, pero tanto como para quedar en el primer puesto. Entonces, es una reflexión que yo quiero que ustedes hagan para que entren en conciencia con lo que está pasando por su cabeza y con lo que se viene. Muchachos, ser subintendente es una cosa muy bonita que nos pasa a todos nosotros los que hacemos parte del nivel ejecutivo. Es una realización, una satisfacción personal impresionante. Definitivamente eso que le dicen a uno que va a salir del montón es verdad, muchachos. Eso es verdad. Usted sale del montón. Se nota el cambio desde el mismo momento en que usted sabe que pasó el concurso, desde ahí se nota el cambio. Pero muchas personas no creen, muchas personas ni siquiera se dan la oportunidad de estudiar, de prepararse. Yo me acuerdo que cuando yo estaba para presentar el concurso, le pregunté a un cursito mío que si estaba estudiando y me dijo, no, curso, ¿para qué estudiar si eso está muy difícil? Hay mucha gente. Entonces, ¿quién va a pretender pasar así con ese tipo de pensamientos? Hoy en día, obviamente, adivinen qué grado tiene él. Pues patrullero, porque con un pensamiento así no va a pasar, no va a pasar nunca. Entonces, además del pensamiento eh, tóxico, ese pensamiento que no nos sirve, tenemos es que adoptar un pensamiento de subintendente, un pensamiento de mando, un pensamiento de una persona que sí quiere salir adelante, de una persona que sí quiere ascender de verdad, una persona que va a colocar ese objetivo por encima de muchísimas cosas. Vamos a dejar las excusas a los lados porque siempre los colombianos, los seres humanos, para todo tenemos una excusa, para todo tenemos una excusa. Entonces, el otro día me llamó un compañero a preguntarme el cuento para inscribirse al curso. Entonces me decía, no, jefe, lo que pasa es que a veces a mí no me queda tiempo porque es que yo soy el conductor de un J1 de yo no sé dónde, y entonces me toca llevarlo y traerlo y recogerlo y no sé qué, y no me queda tiempo. Entonces decía yo, ¿cómo no le va a quedar tiempo? ¿Cómo no le va a quedar tiempo? O sea, muchachos, no nos digamos mentiras. Es verdad que a veces hay que trabajar mucho, eso es cierto, pero que no le quede tiempo a uno para leer
que no le quede tiempo a uno para ver un video, que no le quede tiempo a uno para la preparación de uno. Entonces, eso es algo que no podemos permitir, muchachos, no podemos permitir eso, no podemos permitir. Nosotros sacamos tiempo para recoger al jefe, sacamos tiempo para ir a tomar una cerveza, sacamos tiempo para estar con la novia, con la esposa, sacamos tiempo para ir a bailar, a tomar una cerveza, sacamos tiempo para ver una película, pero no sacamos tiempo para estudiar. Entonces, no podemos estar con esas excusas que es por el tiempo. Eso no lo podemos hacer. No nos podemos permitir un pensamiento de esos, muchachos. No nos podemos permitir un pensamiento de eso. Dice Eduard en el chat, yo quiero ascender por un logro personal y porque es un orgullo para mis hijos y mi familia. El año pasado estudié con el paquete y los videos de YouTube y me fue muy bien, pero por la antigüedad no logré pasar, pero este año me esforzaré el doble. Yo le quiero decir a Eduard Gaviria, Eduard, por favor, este año no se esfuerce el doble, porque no es suficiente. Esfuércese esfuércese el triple. Tenemos que esforzarnos muchísimo más que el doble, muchachos, porque mientras que usted cree que ha estudiado mucho, hay otras personas que están estudiando el doble o el triple de mucho. Entonces, vamos a meterle la ficha. Yo quiero que todos ustedes pasen ese concurso. Piensen en su familia. El año pasado les dije y hice una actividad de programación neurolingüística en alguna de las actividades. Les dije, piensen en su familia, muchachos, piensen en la satisfacción que va a sentir, en el orgullo que van a sentir sus familiares, sus hijos, su mamá, su esposa, su esposo, su novia, su novio, el día que usted esté allá en la Plaza de Armas y que salga el señor presidente o el señor ministro o el señor general y le coloquen a usted ese parche en el brazo, si uno siente un orgullo impresionante, ¿cómo se va a sentir su hijo, su hija, su esposa, su mamá, su papá? Muchachos, eso es un orgullo que de verdad es algo grande, es algo grande. Por eso yo les recomiendo, prepárense muchachos, prepárense mucho, estudien, busquen en internet, saquen fotocopias y busquen tutores, busquen, pero no se queden con nada, busquen, no se queden con excusas. Listo muchachos, vamos a continuar entonces. Derechos colectivos y del ambiente ahora. Estos derechos colectivos y del ambiente son el capítulo tercero, van desde el artículo 78 hasta el artículo 82 y son conocidos ahora como los derechos de tercera generación. Son los derechos de tercera generación. Entonces, otra vez un recorderis. Derechos fundamentales son los derechos de primera generación. Derechos sociales, económicos y culturales son los derechos de segunda generación. Y los derechos colectivos y del ambiente son los derechos de tercera generación. Van como en un orden de importancia, ¿no? Los más importantes, obviamente, son los de primera generación, los fundamentales, luego los derechos sociales, económicos y culturales, y por último, los derechos de tercera generación, que son los colectivos y del ambiente. Eh, ¿Qué nos dice con respecto a estos derechos colectivos y del ambiente? Pues los derechos colectivos son los que protegen los intereses y la identidad, no solo de un individuo, como cuando estábamos hablando de los derechos fundamentales, sino que aquí hablan es de un grupo como tal. Y estos derechos colectivos surgen debido a la necesidad de cooperación entre las comunidades y los grupos que la conforman. Entonces, acordémonos que en algún momento de los derechos fundamentales individuales les dije, estos derechos fundamentales individuales son los que me acogen a mí solito como individuo. Aquí en los derechos colectivos no. Estos derechos colectivos son los que van en relación con los grupos, con la sociedad en general, con la comunidad en general. ¿Listo? Y los derechos del ambiente, aquí están. Los derechos del ambiente son los que buscan regular, buscan cuidar, buscan proteger todo el medio ambiente de los usos y de las actividades inadecuadas que les están dando que puedan atentar pues contra el medio ambiente. Y es por eso que estos derechos también son muy importantes. Gracias a estos derechos podemos pelear para que no nos dañen el medio ambiente, para que podamos tener un medio ambiente sano. ¿Listo? Bueno.
Listo, hasta ahí con los derechos. Entonces ya vimos que los derechos son bastantes. Los derechos son bastantes. Aquí llegó algo por el chat de Diego Ñustes. Dice, yo, subintendente 2022, lo declaro por fe en el nombre de Dios y es mi objetivo principal, es dar todo de mí para hacer el primer puesto y ascender el primer peldaño, bueno. Dios es quien concede la victoria. Dios es quien concede la victoria, sí, señor. Dios es quien concede la victoria. Pero acuérdense una cosa bien importante, muchachos. Un dicho, a Dios rogando, pero con el mazo dando. Eso no es de que me voy a acostar y le voy a pedir a Dios que me ayude a pasar el concurso. Y entonces me acuesto y rezo 20 rosarios y entonces mañana ya amanezco siendo su intendente o ya Dios vino y puso su manto sagrado sobre mí y me, ya me supe todas las respuestas del concurso. No, sí, hay que pedirle a Dios, pero también hay que prepararse. Hay que pedirle a Dios, pero con criterio. Dios, me estoy esforzando estudiando, ayúdeme, écheme la manito que me lo merezco. Vea que estoy haciendo los méritos para pasar ese concurso. Si usted no cree en Dios, entonces seguramente creerá en el universo, en las conspiraciones de la galaxia. Bueno, yo no sé, pero ese ser supremo es el que le va a ayudar a usted a pasar el concurso. ¿Listo? Bueno, dice, título segundo, capítulo quinto, de los deberes y las obligaciones, de los deberes y las obligaciones. Y pues este título, a diferencia de los derechos que son tan extensos, pues los deberes lo conforman solamente un artículo, son los deberes y las obligaciones de los colombianos. Y es el artículo, me pasé, es el artículo 95. Entonces veamos cómo en derechos fundamentales empezamos en derechos, empezamos en el 11 y terminamos como en el 76. Mientras que en deberes, sí es en el 76, creo que sí, mientras que en deberes solamente un artículo, que es el artículo 95. Y este artículo nos habla de dos deberes principales importantísimos, que son enaltecer y dignificar la calidad de colombianos. Todos nosotros como colombianos tenemos esa obligación de enaltecer y dignificar la calidad de colombiano. Y también tenemos que cumplir la Constitución y las leyes. Bueno, eso así por encimita, porque luego este artículo tiene 9 ítems donde se describen cuáles son algunos de esos o cuáles son los deberes. Y entre esos, bueno, aquí voy a leer otra cosa que escribió un compañero. A ver, rápidamente, Michael dice, buenas noches, no solamente tener la satisfacción de ascender o llegar a una plaza de armas y esperar un minuto del presidente, ponga el grado, de saber afrontar y liderar cualquier situación, ay, cualquier situación de enseñar y llevar un grupo a la excelencia. Muy bien, Michael. Bueno, entonces, siguiendo, entre esos deberes encontramos unos derechos, perdón, unos deberes tan importantes como, por ejemplo, respetar los derechos ajenos y no abusar de los propios. Muchas personas andan por ahí diciendo, es que yo tengo mis derechos y como tengo mis derechos, pues a mí no me importan los derechos de los demás. No, señores, importante, sí, usted tiene unos derechos, pero las otras personas también tienen derechos y tenemos que respetarnos. Otro, participar en la vida política, cívica y comunitaria del país. Entonces, para cumplir con ese deber, pues tenemos, por ejemplo, los mecanismos de participación. Y hablando, pues, así como para traer a colación el voto, que es uno de los mecanismos de participación que más nos permite participar en la vida política del país. Otro de los deberes, colaborar para el buen funcionamiento de la administración de la justicia y otro, propender al logro y el mantenimiento de la paz. Todos debemos cumplir con todos los deberes que nos presenta la Constitución Política de Colombia, que son solo 9, entonces tenemos que cumplir con esos deberes. ¿Listo? Bueno, seguimos avanzando.
Título cuarto de la participación democrática y de los partidos políticos. Capítulo primero de las formas de participación democrática. Y bueno, dice que es el artículo 103. Ese artículo 103 nos dice cuáles son los mecanismos de participación. ¿Cuáles son los mecanismos de participación? Aquí están los mecanismos de participación. Entonces, vemos que son, ¿cuántos son? Son 7 mecanismos de participación. Entre ellos encontramos el voto, el plebiscito, la revocatoria del mandato, el cabildo abierto, el referendo, la iniciativa legislativa, la consulta popular. Esos son los mecanismos de participación. Es muy importante que ustedes tengan en cuenta estos mecanismos de participación porque estos temas, estos mecanismos de participación son fundamentales en el concurso. Seguramente en el concurso anterior le salieron preguntas sobre los mecanismos de participación, por lo menos una pregunta sobre los mecanismos de participación. Entonces, ténganlo muy en cuenta, los mecanismos de participación son pregunta fija, ¿listo? Importante saber en qué consiste el voto, en qué consiste el plebiscito, en qué consiste la revocatoria del mandato. No vamos a profundizar en eso, muchachos, porque si no nos demoraríamos aquí muchísimo. Como les dije, la idea de esta clase es hacer como un pequeño resumen, es hacer como un pequeño resumen de todos esos temas que tenemos que estudiar. ¿Cómo vamos hasta ahí, muchachos? Bien, profe, bien. Bien, ¿Cómo- muy bien, profe. Bien, bien, bien. Listo, excelente. Déjame que me va a apagar este aparato. Lo pongo a cargar, que si no, los dejo allá hablando solos. Listo. Por ahí veía que alguien decía que el año pasado salieron preguntas sobre qué. Se me perdió el chat. Ah, aquí está el chat. A ver. Sí, salieron, y de veeduría ciudadana también salieron bastantes. Listo. La ley 850. Esa ley 850 creo que es como el cuarto tema de estudio de acuerdo con la Directiva Administrativa Transitoria 014. Entonces, ese módulo ya está 5.8 en el curso, todavía no está público porque pues, vamos paso a paso. Cuando lleguemos al momento, pues lo activaremos para los que están tomando el curso. Bueno, después de esto, de los mecanismos de participación, siguen ¿cuáles? Los mecanismos de protección. También son importantísimos esos mecanismos de protección. ¿Por qué? Porque los mecanismos de protección son unos instrumentos, o como dice ahí en la pantalla, son unas herramientas que están instituidas para proteger una real o una eventual pérdida, una vulneración o una amenaza de sus derechos fundamentales. Entonces, cuando usted vea en peligro sus derechos fundamentales, puede hacer uso de los mecanismos de protección, puede hacer uso de los mecanismos de protección. Esos mecanismos están para eso, para que usted defienda sus derechos fundamentales. ¿Cuáles son? Entonces encontramos el artículo 15, que nos habla del habeas data, el artículo 30, que nos habla del habeas corpus, el artículo 86, que es la acción de tutela, el 87, la acción de cumplimiento, 88, acción popular, y 89, la acción de grupo. ¿Listo? Estos 6 son los mecanismos de protección. Tampoco vamos a profundizar mucho en eso. Creo que hay uno de los videos que está en YouTube que habla sobre esos mecanismos de protección. Por favor, busquen el video en YouTube para que lo vean y aclaren muchas dudas con respecto a esos mecanismos de protección. Mientras tanto, pues podemos ir hablando, por ejemplo, del habeas data. ¿Sí se acuerdan cuál es el habeas data? ¿En qué consiste? ¿Qué nos dicen qué consiste el habeas data? Todo lo relacionado con el...
El derecho a la Señor, intimidad. Solicitar información de empresas. Lo re- siga Eliezer. El profe también se decía que se podía requerir de pronto para el debido proceso. Para el debido proceso, sí, puede ser, aplica el habeas data, sí. Bueno, el habeas data, muchachos, es ese derecho que tenemos de saber cómo estamos en esas bases de datos donde manejan informaciones importantes, financieras, sobre todo, como por ejemplo cuando lo reportan a uno en data crédito. Ahí uno puede saber cómo está en data crédito y tiene también el derecho de solicitar que lo quiten de ahí si uno ya pagó esa deuda, si uno no debe, si uno considera que no debe estar en data crédito, puede solicitar el habeas data para que lo quiten de ahí, de ese listado, como esa lista negra, ¿cierto? El habeas corpus es ese derecho que tenemos de cuando usted está, cuando está privado de su libertad y usted siente o piensa o cree estarlo de manera ilegal, puede invocar el habeas corpus en cualquier momento, en cualquier día. Puede invocar el habeas corpus para que se revise el hecho de que usted esté ahí encerrado, privado de su libertad, y pues se le dé la libertad o no. La acción de tutela sí es la más conocida. Esa acción de tutela sobre todo la utilizamos cuando nos están vulnerando derechos fundamentales como el derecho a la vida o a la salud, pero acordémonos que el derecho a la salud no es un derecho fundamental, pero va en conexidad con el derecho a la vida, que el derecho a la vida sí es un derecho fundamental. Cuando nos están vulnerando esos derechos, podemos hacer uso de la acción de tutela, que es como el que más se va haciendo uso. ¿Listo? Bueno, hasta aquí esos mecanismos de participación y esos mecanismos de protección. Michael, no le pega al niño. No. Listo. Vamos con los estados de excepción. Los estados de excepción. Esos estados de excepción los encontramos en el capítulo séptimo, perdón, en el título séptimo, capítulo sexto. ¿Y qué son los estados de excepción? Los estados de excepción, como ustedes ya se habrán dado cuenta, porque lo hemos vivido desde hace un año casi, son unas situaciones que se presentan que están fuera de lo común. Son unas situaciones que son anormales, que no obedecen al funcionamiento normal del Estado. Son unas circunstancias que son atípicas. Es muy raro que pase eso. ¿Sí? Esos son estados de excepción. Y los estados de excepción son tres. Aquí están los estados de excepción. A ver. Listo. Estos son los tres estados de excepción, muchachos. El primero, el estado de guerra exterior, luego el estado de conmoción interna y después el estado de emergencia económica, social o ecológica. Estos tres estados son declarados por el presidente de la República y pues cada uno se debe declarar en un caso especial. Por ejemplo, el estado de guerra exterior lo declara el presidente cuando el Senado autorice la declaratoria de guerra a otro país. Entonces, si Colombia le quiere declarar la guerra a otro país, debe autorizarlo el Senado. Si el Senado no lo autoriza, pues graves, no se le puede declarar la guerra a nadie. Siempre que hay un estado de excepción, se debe contar con la firma de todos los ministros, todos los ministros. Ahora, cuando el presidente considere que es necesario repeler un ataque de otro país que nos está atacando de manera inminente, este puede declarar el estado de guerra exterior sin la autorización del Senado. Ese es el único caso en el que el presidente puede declarar el estado de guerra exterior sin autorización del Senado. Cuando ya están atacando, ya están atacando a Colombia, ahí sí. Pero de todas formas, el gobierno debe mantener informado al Congreso sobre los decretos que se estén dictando, pues para atender el estado de excepción de guerra. Como les digo, el estado de excepción de guerra exterior. Pero como les digo, siempre los estados de excepción deben contar con
pues esa declaración de estado de excepción debe contar con la firma de todos los ministros. Luego vemos el estado de Esa conmoción imagen. interior. El estado de conmoción interior se presenta cuando hay una grave perturbación del orden público que está atentando de manera inminente contra la estabilidad institucional. Chismoseando, a ver quién está. Subintendente Erika Rojas. Y me está chismoseando. Ya. Listo. Bueno, les decía lo del estado de conmoción interna, que se declara cuando hay una perturbación muy grave del orden público que atente de manera inminente contra la estabilidad institucional, contra la seguridad del Estado o contra la convivencia de la ciudadanía, contra la convivencia ciudadana, y que ese estado o que ese acto, esa perturbación, no se pueda conjurar o no se pueda arreglar mediante el uso de las atribuciones ordinarias de las autoridades de policía. Entonces, por ejemplo, no fue suficiente el SMAT, no fue suficiente la policía de la fuerza disponible, no fue suficiente eso porque ya es una cuestión supremamente anormal, es muy grande esa protesta, ahí se puede hacer uso del estado de conmoción interior. Cuando se presenta esto, el gobierno tiene todas las facultades para declarar el estado de conmoción interior para poder recuperar el orden público. Ese estado de conmoción interior puede ser a nivel nacional o puede ser regional. Puede ser que declaren el estado de conmoción interior en alguna parte del país nomás. Para estos dos estados de excepción que ya vimos, para el estado de guerra exterior y para el estado de conmoción interior, existen unas disposiciones generales que se deben cumplir. Entre estos están, pues, que los decretos que se dicten para atender todas esas situaciones deben llevar la firma del presidente y deben llevar la firma de todos los ministros. Otra cosa importante, no se pueden suspender los derechos humanos ni las libertades fundamentales cuando haya estos derechos. Y otra cosa también que es muy importante es que las ramas del poder público deben seguir funcionando de manera normal cuando haya un estado de guerra exterior o cuando haya un estado de conmoción interior. Las ramas del poder público tienen que seguir funcionando de manera normal. Bueno, y después vemos el estado de emergencia. Ese estado de emergencia económica, social o ecológica se declara cuando existan situaciones diferentes a los dos estados anteriores que puedan perturbar o que puedan amenazar en una forma grave e inminente el orden económico, social, ecológico del país o que constituyan una grave calamidad doméstica. Es por eso que con el tema de la pandemia fue declarado un estado de emergencia. ¿Por qué? Pues porque estábamos en riesgo o estamos en riesgo todavía, en riesgo la vida, en riesgo la parte económica. Así ven como toda la economía del país se ha visto afectada por la pandemia. Entonces, por eso se declaran los estados de emergencia. Les contaba yo a los compañeros del curso que con respecto a la pandemia hubo una situación que vi por noticias el año pasado en que unas personas afectadas por la pandemia iban a ser beneficiarias de algún beneficio, de algún bono, algo con respecto pues para ayudarles, esos bonos solidarios, no sé. Pero desafortunadamente, uno de los ministros no firmó ese decreto. Y como no firmó ese decreto, esas personas que estaban ya a punto de recibir su platica, pues quedaron viendo un chispero, como se dice coloquialmente, y no pudieron recibir ese beneficio que le iba a dar el Estado, que le iba a dar el gobierno, ahí sí, por culpa de un señor ministro que no firmó, se le olvidó, no quiso firmar, o lo que sea. Entonces, por eso es que es importante que todos los ministros firmen firmen los decretos, firmen los decretos. Bueno, Micao, señor, bueno, y eso en ese caso, si a los ministros no le
no le aplican una, una ley o algo, porque de pronto es como negligencia de ellos, ¿no? Sí, yo me imagino que a ellos tienen que aplicarles alguna situación disciplinaria, por lo menos un llamado de atención del presidente, no sé, algo, pero bueno, es que estamos en Colombia. En Colombia, pues ustedes saben que eso aquí pasa de todo y todos quedamos como ciegos. Entonces, desafortunadamente, eso pasó con esas personas. Por culpa de un ministro, no pudieron recibir ese auxilio. Listo, muchachos, seguimos avanzando. Ahora vamos a entrar al título séptimo, capítulo séptimo, que es el que nos habla de la fuerza pública. Bueno, lo primero que nos dice este capítulo es por qué instituciones está conformada la fuerza pública. Es muy importante que ustedes no se confundan porque todavía, increíblemente, hay personas que se confunden y que no saben diferenciar entre las fuerzas armadas y la fuerza pública. ¿Qué quiere decir eso? Esas cuatro fuerzas que ustedes están viendo ahí en la pantalla, el ejército, la armada, la fuerza aérea y la policía nacional, esas cuatro fuerzas son fuerza pública. La fuerza pública está conformada por esas cuatro fuerzas, pero hay una diferencia entre las fuerzas, eh, entre la fuerza pública y las fuerzas militares. Ojo, la fuerza pública son esos cuatro, pero las fuerzas militares son solamente tres: ejército, armada y fuerza aérea. Esas son las fuerzas militares. Policía Nacional no entra a ser parte de la fuerza, de las fuerzas militares. ¿Por qué? Porque policía no es militar. Recordemos que policía no es militar. Policía es un cuerpo armado de naturaleza civil, por eso no es militar. ¿Hace parte de la fuerza pública? Sí, pero no hace parte de las fuerzas militares. Eh, Dentro de la Constitución hay un apartado muy importante que dice que todos los colombianos están obligados a tomar las armas cuando las necesidades públicas lo exijan para defender la independencia nacional y las instituciones públicas. Entonces, esa situación podría ocurrir, por ejemplo, cuando haya un estado de guerra exterior. Pues, si hay un estado de guerra exterior, seguramente van a ordenar que todos los ciudadanos, perdón, que todos los ciudadanos tomen las armas para defender la independencia nacional y para defender las instituciones públicas. Ahí seguramente también se va a ver otro tema muy importante, pero creo que ese tema no es de los temas de estudio de este año, me parece que no, lo de, lo de los reservistas de primera línea, de segunda línea, de tercera línea, también se vería en ese caso. Me parece que ese tema no es de estudio de este año. No, señor. ¿No es? ¿O sí? No. ¿No? Ah, bueno, gracias. Bueno, pero de todas formas es importante acordarnos de eso. Y pues tener en cuenta que en cualquier momento, cuando haya una guerra exterior, pues a todos los ciudadanos les va a tocar tomar las armas. Y ahorita veamos que en Venezuela están que echan y echan leña ahí, que si hay guerra, que va a ser aquí en Colombia, que no va a ser allá. Bueno, en fin. Bueno, aquí estamos viendo las tres fuerzas militares que tenemos en Colombia. Esas son las tres fuerzas militares: ejército, armada y fuerza aérea. Esas fuerzas militares tienen una finalidad primordial. ¿Cuál es esa finalidad primordial? ¿La defensa de qué? La defensa de la soberanía, de la independencia, de la integridad del territorio nacional y del orden constitucional. Eso es lo que tienen que defender esas fuerzas militares. Esa es la finalidad primordial de las fuerzas militares. En cambio, la Policía Nacional, aquí está, la Policía Nacional está en el artículo 218. La Policía Nacional es un cuerpo armado permanente de naturaleza civil. Acordémonos eso, esa parte es importante y es clave. Yo quiero hacer énfasis en eso porque hay personas que todavía se equivocan en eso y ese es un error imperdonable, muchachos. No podemos confundir policía con fuerzas militares. Policía es un cuerpo armado permanente de naturaleza civil, a cargo de la nación,
cuyo fin primordial, ¿cuál es? El mantenimiento de las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades públicas y para asegurar que los habitantes de Colombia convivan en paz. Ese es el artículo 218. Es muy importante que ustedes tengan ese artículo presente, que se lo aprendan. Bueno, ¿qué más nos dice? Ah, bueno, esta parte importante, los miembros de la fuerza pública no podrán ejercer la función del sufragio. Acordémonos que cuando hacemos parte de la fuerza pública, no podemos votar, no podemos votar. Ya cuando usted se retiró, bien sea por en uso de buen retiro, porque se cansó en la policía y se fue, ahí sí ya puede votar, pero mientras usted esté activo, no puede votar, no puede votar. Cuando exista una conducta punible, un delito que sea cometido por algún miembro de la fuerza pública que esté en servicio activo, ojo, tiene que estar en servicio activo, tiene que estar en servicio activo, y que ese delito, esa conducta punible, sea en relación con el mismo servicio. Esto debe conocerse por parte de las cortes marciales o de los tribunales militares con arreglo a las prescripciones del Código Penal Militar, la Ley 1407, que ese sí es un tema de estudio para este año, que ya estamos próximos a ver ese tema en el curso. Entonces, cuando un funcionario de la fuerza pública cometa un delito en servicio activo, estando en servicio activo, y que ese delito tenga que ver con el propio servicio, ese delito va a ser investigado por las cortes marciales o por los tribunales militares, y eso va a ser pues de acuerdo al Código Penal Militar, Ley 1407 del 2004, si no estoy mal, se me escapa el año. Bueno. 2010. Ah, del 2010, gracias. Lo del armamento, solamente el gobierno en Colombia, solamente el gobierno puede introducir, y el gobierno es el único que puede fabricar armas, municiones de guerra, explosivos. Nadie más, nadie puede poseer ni portar sin permiso desde la autoridad competente. Entonces, el armamento únicamente es el Estado, el gobierno, el que puede introducir o puede fabricar armas. ¿Y eso por medio de quién lo hacen? De Indumil. Indumil. Eso, Indumil es el que está encargado de todo lo que tiene que ver con armamento en Colombia. Entonces, eso es lo que tiene que ver con la fuerza pública, así resumidito. Bueno, para finalizar ya con estos temas, vamos a ver los entes de control. Esos entes de control los encontramos en el título 10, en los capítulos 1 y 2. En el capítulo primero encontramos la Contraloría. La Contraloría tiene una función muy importante en Colombia. ¿Cuál es la función de la Contraloría? Tiene la función de vigilar el control fiscal, ¿sí? De la administración de los particulares o de las entidades que manejen fondos o bienes públicos. Entonces, la Contraloría tiene que controlar, tiene que vigilar toda la parte fiscal de las entidades que manejen fondos o bienes públicos. La idea es que la Contraloría esté verificando que esos fondos públicos no se desvíen, que no se gasten en cosas que no son, que no se los estén robando. Por eso vimos cuando el tema de la pandemia también, que había municipios por allá donde estaban comprando un atún que vale 6.000 en 25.000 pesos. Entonces, ahí, ¿se acuerdan? Ahí llegó la Contraloría. Bueno, ¿cómo así que están pasando un atún de 5.000 pesos por 25.000? Ahí, esa es la función de la Contraloría, mirar qué es lo que está pasando con esos dineros que son públicos, que no se los encaleten, que no se los vayan a robar, que lleguen a donde tienen que llegar. Esa es la función de la Contraloría. Y en el capítulo 2 encontramos el Ministerio Público. El Ministerio Público, bueno, primero importante saber que el director supremo, el gran jefe del Ministerio Público, ¿quién es? El Procurador General de la Nación. El Procurador General de la Nación es el mandamás del Ministerio Público, él es el duro.
Y en el Ministerio Público encontramos la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo. ¿Listo? Entre las funciones principales de la Procuraduría encontramos, por ejemplo, la de ejercer vigilancia superior de la conducta oficial de quienes desempeñan funciones públicas, es decir, funcionarios y empleados públicos. Entonces, ¿qué hace la Procuraduría? Verificar que los funcionarios públicos estén de acuerdo a la Constitución, estén actuando de acuerdo a la Constitución. Tiene función de ejercer preferentemente el poder disciplinario, adelantar las investigaciones correspondientes e imponer las respectivas sanciones conforme a la ley. Entonces, cuando Procuraduría, bueno, primero que todo, Procuraduría es la que manda en tema disciplinario en cuanto a funcionarios públicos, ¿cierto? Todo lo que tiene que ver con una falta disciplinaria va a conocerlo Procuraduría. ¿Qué pasa? Que existen unas oficinas de control interno en cada una de las entidades del Estado. Por ejemplo, hablemos de policía. Policía tiene sus oficinas de control interno. Entonces vamos a hacer el ejemplo con el más fácil, el que más me acuerdo ahorita último. Los policías que, el caso este del taxista que iba borracho y los policías como que le pegaron y lo amarraron y lo llevaron al CAI y se terminó muriendo ese tipo. Entonces, ¿qué pasa? Policía tiene su oficina de control interno y puede aplicar el poder preferente, perdón, puede iniciar la investigación de ese caso, control interno disciplinario de la Policía Nacional. Pero como es un caso relevante, es un caso de importancia o de trascendencia nacional, ¿qué hace Procuraduría? Aplica el poder preferente. ¿Qué es el poder preferente? Que dice, policía, déjeme a mí ese caso. Yo voy a hacer esa investigación. Ese es el poder preferente de la Procuraduría. Puede elegir los casos relevantes, los casos que quiera, para Procuraduría adelantar la investigación. Siempre que una oficina de control disciplinario interno inicia una investigación disciplinaria, tiene que informarle a Procuraduría, siempre. Entonces, digamos que policía va a investigar al señor subintendente Pepito Pérez porque le pegó por allá a una señora. Digamos que le pegó por allá a una señora. Entonces, ¿qué hace esa oficina de control interno? Inicia la investigación, pero inmediatamente inicia esa investigación, informa a Procuraduría que ya inició la investigación contra ese funcionario. Ahí en ese momento Procuraduría tiene la potestad de decir, siga policía llevando esa investigación o déjeme el caso a mí que yo lo voy a adelantar. ¿Listo? Ese es el poder disciplinario preferente que tiene la Procuraduría. Y con respecto a la Defensoría del Pueblo, pues esta es la que debe velar por la promoción, por el ejercicio, por la divulgación de los derechos humanos y entre otras de sus funciones está la de, por ejemplo, orientar e instruir a los habitantes del territorio nacional y a los colombianos que están por fuera, que están en el exterior, en el ejercicio y defensa de todos los derechos ante las autoridades competentes o entidades de eh, carácter privado. Entonces, la Defensoría del Pueblo está para orientar a los ciudadanos. También podemos hablar aquí de las personerías. Es importante que tengamos en cuenta las personerías. Normalmente en los municipios pequeños, el personero es quien hace las veces de Procuraduría y quien hace las veces de Defensoría del Pueblo. Las personerías hacen las veces de Procuraduría y de Defensoría del Pueblo en los municipios pequeños. También dentro de este hablamos un poquito del Auditor General de la Nación, pero pues a ese no le vamos a dar como tanta importancia, pero también es bueno que lo sepan, que existe un Auditor General de la Nación, que es el que está encargado pues de ver que todo lo que está pasando en Procuraduría pues esté llevando como debe ser. ¿Listo? Bueno, ahí vamos como acabando con el tema de Constitución. Como se pudieron dar cuenta, pues fue un resumen así como muy por encimita, debido a que todo este tema de Constitución es bastante extenso. En el curso que estamos ya, que ya empezó,
Creo que con Profe, no le Constitución, escucha. ¿ahí me están escuchando, muchachos? Fuerte y claro, ¿Sí? está escuchando. Sí, señor, sí, Gracias, de señor. pronto fue que el compañero se le fue. Les Fuerte y decía, claro. gracias, en el curso, en solo Constitución, creo que vimos como unas 9 clases, como de 1 hora, solo en Constitución. ¿Por qué? Pues porque cada uno de los artículos lo vemos, lo estudiamos, lo leemos, lo analizamos, lo explicamos. Esa es la idea del curso. Este fue como un resumen, como para que las personas que aún no han empezado a estudiar se vayan empezando a empapar y se vayan direccionando por el lado de lo que tenemos o lo que ustedes tienen que estudiar para lograr ese objetivo. ¿Listo, muchachos? Importantísimo. Yo lo que quiero es que ustedes estudien. Ah, bueno, aquí está el de la Procuraduría, el de la Defensoría del Pueblo. Las personas que no hacen parte del curso todavía, les cuento, vea, el curso de preparación es en la plataforma Hotmart. Me gustaría compartirles a ustedes un poquitico de esa plataforma. Vamos a ver si les puedo compartir la pantalla. ¿En dónde estará? ¿En dónde estará? Espérenme a ver si la encuentro para que las personas que no conocen todavía la plataforma la puedan ver. Profe, todavía no me activa la mía. Desde el viernes estoy esperando. Todavía no se le activa, ya mañana miramos, ya ahorita está muy tarde para mirar y creo que está aquí. ¿O aquí? Debe ser aquí. Sí, aquí. A ver, ya les voy a compartir la pantalla, muchachos, permítanme un segundo. Ya les voy a compartir esa pantalla. Esta. Compartir. Listo, vea. Esta es la plataforma Hotmart, muchachos. Aquí es donde ustedes están viendo el curso y donde las personas que quieran ingresar, todavía hay unos cupos, van a ver el curso. Como se pueden dar cuenta aquí al lado izquierdo, donde está el cursor, donde está la flechita, están los módulos. Entonces, por ejemplo, en este momento tengo activos 5 o 6 módulos. El módulo 1, que es el de introducción, el módulo 2, que es donde subimos todas las clases en vivo que vamos viendo, todas las clases quedan grabadas y se suben a ese módulo. Módulo 3, que fue un módulo de lectura crítica, módulo 4 de razonamiento cuantitativo, módulo 5, constitución. Vean lo que dice aquí, 20 cosas de constitución. Es un tema bastante cargado. Estamos colocando cosas que a ustedes les van a servir muchísimo en esta plataforma. Módulo 6 de competencias ciudadanas. Ya pasado mañana vamos a empezar con el módulo 7, que es el de derechos humanos, que ya está listo, pero no lo hemos activado hasta que no terminemos el tema de competencias ciudadanas, lo que vamos a ver ahorita. Más adelante vamos a ver también otro poquito de competencias ciudadanas. ¿Listo? Aquí ustedes pueden ir mirando, por ejemplo, este video que es el de introducción. Ahí uno le da play y se empieza a reproducir cada uno de los videos. Por ejemplo, vamos a ver aquí en lectura crítica, tipos de textos. Ahí salen los videos de los tipos de textos. Por ejemplo, veamos en constitución política. Aquí está, constitución política. Todos estos son videos, veamos cualquiera de los videos. Vea, derechos sociales, económicos y culturales. Aquí está la prueba de conocimientos de constitución. Vea, ya la resolví, por eso me parece que sale 100 de 100. Esa la resolvimos entre todos los del curso la resolvimos. Profe, una pregunta. Señor, Todos los videos de todo el temario que se ha visto hasta el momento está subido en la plataforma porque es que a mí no me aparecen unos. Le voy a reproducir y no me deja. Me bota que error. de pronto es alguna situación de la plataforma. De estos módulos sí, ya está todo. De estos módulos ya está todo montado ahí en la plataforma. Lo único que falta es... no, mentiras, no, porque yo lo publiqué también ya, que era la prueba de conocimientos de competencias ciudadanas. Entonces ya la pueden resolver. Mañana vamos a resolver eso entre todos. Bueno,
Y ¿dónde estaba el PowerPoint? Aquí está el PowerPoint. Listo. Muchachos, en este momento estoy haciendo una actividad muy chévere para las personas, sobre todo que todavía no hacen parte del curso. Los quiero invitar a que hagan parte del curso por medio de esta actividad que estoy haciendo, que está muy bonita y ya les voy a contar en qué consiste. Vea, este es el curso. Ustedes entran a la plataforma Hotmart, encuentran ese curso y ahí ya van a encontrar. En este momento yo estoy haciendo una gira a nivel nacional, muchachos. Hoy me encuentro en la ciudad de Bucaramanga. Voy en esa motico que aparece ahí en sus pantallas. ¿Cuál es la idea? La idea es que por donde yo vaya, voy encontrando policías y les voy regalando bonos de estudio. Entonces, si ustedes en algún momento me ven por ahí por carretera o en algún municipio, pues me paran y participan. ¿En qué consiste el concurso, muchachos? Para que se ganen esos bonos. Hay unos bonos que yo les voy a dar. ¿En qué consiste? Por ejemplo, yo tengo unas tarjetas, muchachos, tengo unas tarjetas como la actividad de quién quiere ser su intendente, que ustedes ya muchos las han visto. Cada una de esas tarjetas tiene una pregunta. Ustedes saben que el curso tiene un precio de 300.000 pesos, ¿cierto? Cada tarjeta tiene una pregunta. Si usted responde 3 preguntas bien, pues se gana el curso completo, gratis. Si usted responde 2 preguntas bien, pues se gana 200.000. Si usted responde una pregunta bien, se gana 100.000. Cada pregunta vale 100.000 pesos, cada tarjetita vale 100.000 pesos. No quiere decir que si responde mal tiene que pagar. No, 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 no. Es un concurso. La idea es que ustedes se ganen esos bonos. Lo que les digo, estoy haciéndolo a nivel nacional. Salí de Bogotá antier. He hecho paradas en Barbosa y en Charalá. Ayer estuve en Charalá, Santander. Hoy estoy en Bucaramanga. La idea mañana es salir con dirección a Cúcuta. Entonces, muchachos, los que estén por ahí, si me ven en carretera, me paran y me dicen que quieren participar y participamos. La idea es llegar hasta La Guajira y después llegar por allá hasta Nariño y que todos los policías que estén por ahí, que me conozcan, eh, que puedan participar. Si hay alguien aquí en esta clase que esté en Bucaramanga, muchachos, me escriben al chat, ahí están los números abajo, y mañana nos encontramos para que participen y se ganen sus bonos. ¿Listo? Para que participen y se ganen sus bonos. Por Valledupar voy a pasar, por Cúcuta voy a pasar. Yo espero llegar mañana a Cúcuta. Espero llegar mañana a Cúcuta. ¿Cómo? Faltó Pereira, profe. ¿Pereira? Por Pereira también voy a pasar, yo creo que por ahí entre unos 8 días, porque voy a ir hasta La Guajira, pasaré allá por toda la costa, bajaré por Medellín, de Medellín, sí, por Barranquilla también voy a pasar, de Medellín voy a pasar hacia el eje ¿Por cafetero, Cauca? por Cauca también, la idea es llegar hasta Montería. Nariño, la idea es llegar hasta Nariño, entonces yo les voy a ir avisando, muchachos, yo les voy a ir avisando en el chat. Ya he escrito, por ejemplo, ayer monté foticos de la motico y les dije, voy para Bucaramanga, el que esté por ahí pendiente. Hoy ya me escribieron varios compañeros y ya vamos a hacer el... Montería va a pasar. ¿Por dónde? Montería. Por Montería, creo que sí voy a pasar por Montería, sí señor. Pues ese es el plan, esperemos que todo salga de acuerdo al plan, que no pasen cosas diferentes, raras. Como les digo, la idea mía, la intención mía es, muchachos, que ustedes pues se puedan hacer, aunque sea a un bonito de 100.000 y les quede el curso en 200.000 pesitos, o si pueden los dos bonitos de 100.000 y les quedan 100.000, o si si responden bien las 3 preguntas, pues entran al curso gratis, se ganan la beca completa. Cuando esté en Valledupar para que dé señal para entrevistarnos con ustedes. Sí, muchachos, yo les voy a ir avisando, seguramente por los grupos, les voy a ir avisando eh, para que estén pendientes y lo que les digo, si me ven por ahí en la carretera, me hacen la parada y participamos. Yo no llevo afán, yo salí fue a buscar policías que se quieran ganar el bono, no llevo afán. Lo importante es llegar temprano
a la siguiente ciudad para poder estar en la clase siguiente. Enrique Orellano me invita a comer, a tomar un masato. Listo, mañana nos tomamos ese masato, Enrique. Muchachos, les quiero pedir el favor, búsquenme o busquen la página en Facebook, Subintendentes 2021, se llama la página, Subintendentes 2021. En esa página de Facebook voy a estar subiendo gran parte de la actividad que voy a hacer en esta gira. También voy a subir pequeños videos o información importante que es para beneficio pues de su preparación para el concurso. ¿Listo? Entonces búsquenme en Facebook como Subintendentes 2021. Dele me gusta, hágame ese favor, dele me gusta y comparta la página con sus compañeros, dele compartir. ¿Listo? Me hace un favor enorme a mí porque así hacemos que esta comunidad crezca. Las personas que quieren entrar al curso, les cuento, todavía hay cupos. Andrea Alfonso, que está preguntando, Julio César. El curso inició el 8 de marzo, pero vamos avanzando muy despacito. ¿Por qué? Porque estamos haciendo las cosas bien hechas. No tenemos afán, tenemos hasta septiembre para ver todos los temas. Yo no me preocupo por cumplir, ay no, es que tiene que durar 3 meses y en 3 meses así nos toque las carreras. No, vamos despacito. Las clases que ya hemos visto, ustedes las pueden ver en la plataforma. Todas las clases han quedado grabadas y están montadas en la plataforma en un módulo que se llama clases en vivo. Ahí las encuentran, ahí pueden ver todas esas clases y ponerse al día, ¿listo? Como les digo, hemos avanzado de a poquito. ¿Las preguntas de los bonos son de las clases que hemos visto? No, no. Son de varios temas, son de varios temas. Así que me acuerde, hay unas que son de 1098, unas de 599 y 906, unas de Constitución, creo, no me acuerdo. Son 15 tarjetas, muchachos, que tengo. O sea, son 15 preguntas. Son solamente 15 preguntas. Entonces va a estar fácil, va a estar fácil. ¿A qué número se le puede marcar para más información? En la parte inferior de la pantalla, ahí están los números, muchachos. 314-366-0078, 321-978-8001. Listo. Lo otro que también quiero pedirles el favor, que se suscriban al canal de YouTube Subintendentes 2022. Así se llama el canal de YouTube, Subintendentes 2022. En este momento, este canal es el canal más grande de esta temática en Colombia. Este es el canal más grande. Tenemos, a la hora de iniciar esta clase, teníamos 6.090 suscriptores. La idea es que, o lo que yo quiero es que al finalizar esta gira, lleguemos por lo menos a los 10.000 suscriptores. Entonces, yo les pido el favor a ustedes, muchachos, suscríbanse, entren al canal Subintendentes 2022 y suscríbanse y cuéntenle a sus compañeros. Estaré pasando por el Tolima, Las Lajas. ¿En dónde es Las Lajas, Yasmín? Para programarme y pasar por allá. Nariño. En Ipiales, Nariño. Ah, ya, hasta allá voy a llegar, hasta Ipiales. Ipiales es el que está ahí en frontera con Ecuador, ¿cierto? Sí, señor. Ipiales, Sí, Nariño, señor. queda Allá. ahí pegado a la frontera. Allá lo Allá voy invitan a llegar. comer cuy y micao. Uy, qué rico si me gastan un cuy, mejor dicho. Tengo ganas de comer cuy desde siempre. Sí, la Por idea mía cierto, es esa. La idea mía es esa, llegar. Ahorita pienso llegar hasta Punta Gallinas. Ese es mi pensado. De para arriba llegar hasta Punta Gallinas. Y luego de para abajo llegar hasta Ipiales. Y luego de Ipiales pasar hacia el centro del país nuevamente y llegar hasta el Meta. Bueno, ahorita apenas llevo 2 días, hoy es el tercer día. Voy en Bucaramanga, como les digo, mañana a Cúcuta y ya mañana estando en Cúcuta miro para dónde arranco. Profe, si va al Meta, sería bueno que llegara hasta el Guaviare. Hasta el Guaviare, sí, vamos a ver si, lo que pasa es que por ese lado me da como susto, porque
siempre he sido bien gallina. Lo mismo en Cúcuta, me daba como susto ir a Cúcuta, el año antepasado estuve en Cúcuta, estuve en carro, me rompieron el carro, me robaron espejos, se nos metieron no, eso, Cúcuta, me fue como los perros en misa el año antepasado, en septiembre del año antepasado, en Cúcuta. Entonces la verdad tenía como pereza de ir a Cúcuta por eso. Pero sin embargo voy a ir. Mañana arranco para Cúcuta, mañana estaré llegando a Cúcuta. ¿Listo? No puede faltar Cartagena de India. Por supuesto que en Cartagena voy a estar, claro que sí, allá. Es más, creo que Cartagena o Santa Marta van a ser una de las únicas ciudades donde me voy a quedar más de una noche. No sé si en Cartagena o en Santa Marta me voy a quedar más de una noche. Hoy llegué aquí a Bucaramanga, me quedo esta noche y mañana arranco nuevamente para Cúcuta. Llego a Cúcuta, me quedo una noche y arranco y así, esa es la idea. Entonces, muchachos, yo les voy a estar enviando, ya que César habla de seguridad, voy a hacer lo siguiente que se me acaba de ocurrir. Voy a enviar cada día cuando arranque por los grupos mi ubicación en tiempo real. Voy a enviar mi ubicación en tiempo real para que de pronto ustedes ven que voy por ahí, entonces salen a la carretera y me hacen el pare y participan y se ganan el bono y me gastan una gaseosa. ¿Listo? Andrea, el medio de pago, si quiere Andrea me escribe y le envío una imagen donde están los medios de pago. Hay como 8 o 9 medios de pago. ¿Vale? Pero que no lo pares, mi cabo, a hacerle comparendo. Que no me vayan a hacer comparendo. Yo trato de llevar todo al día, pero no sean malitos. Mi cabo para mañana, perdón, mi cabo para mañana desarrollamos la prueba, ¿cierto? De competencias. Sí, sí, los que estamos en el curso, mañana vamos a desarrollar la prueba de competencias ciudadanas. Sí, está muy buena, está buena la prueba. Sí, vale. Las cartillas, pues hoy no pude hablar con los de la tipografía porque es domingo, pero ya mañana a primera hora llamo a ver a qué horas, cuándo me las van a entregar. Les cuento, mandé a hacer poquitas. ¿Por qué? Porque hacer muchas ya se me sale del presupuesto, entonces mandé a hacer poquitas. Cuando se vendan esas poquitas y hay más gente que necesite más, mandaremos a hacer otras y así, para enviárselas a nivel nacional. ¿Listo? Y listo, muchachos, creo que eso era todo. No sé qué otra diapositiva tengo por aquí. Ah, ya, listo, gracias. El valor de las cartillas está como es que no me atrevo a decirles exactamente el dato, muchachos, porque no lo tengo exacto, pero hay dos opciones. La primera opción, que sea una sola cartilla muy gorda. La otra opción, que sean dos cartillas no tan gordas. O sea, el mismo contenido dividido en dos cartillas. Si compran las dos cartillas, les va a salir un poquito más costoso que si compran una sola. La cartilla trae todos los temas de estudio de este año, para que la puedan cargar. Es en pasta dura, no es en esa pasta que es como un plástico ahí que se dobla feo, no. Es en pasta dura para que les dure, para que la cuiden y la puedan llevar a cualquier parte y no se les vayan a arrugar las hojas. ¿Listo, muchachos? Listo, mis subintendentes, que Dios los bendiga. Muchísimas gracias por estar aquí en esta clase. A los 106 que llegaron hasta el final, muchas gracias. Nos estamos viendo. Profe, más o menos cuánto la cartilla, la que es de un solo tomo, no de dos. Que es de un solo tomo, creo. Es que no quiero decir precios porque de pronto me equivoco y después dicen que les había dicho un precio, pero creo que como en 90.000 pesos, creo. Puede que sea un poquitico más, puede que sea un poquitico menos, pero más o menos como por ese valor. Más o menos como por ese valor. De todas formas, yo les estoy avisando. Les voy a hacer un video de las cartillas para que vean cómo están hechas en pasta dura y las hojas y todo ese tema. Muchachos, que Dios los bendiga. Muchísimas gracias a todos por estar aquí. Mañana cuando vaya a arrancar les envío la ubicación en tiempo real para que estén mirando por dónde voy palomeando y salgan a ganarse sus bonos. Los que estén en Bucaramanga, escríbanme para que mañana hagamos el concurso, a ver quién se va a ganar esos premios. Que Dios los bendiga, muchachos. Chao, nos vemos.
Chao, Listo, chao. profe. Amén. Chao.